Nuevamente bienvenido a nuestra plática para confirmación. El día de hoy vamos a platicar sobre la vida pública de Jesús. Es interesante que aquel niño que vimos cómo nace y hasta los 12 años nos dan referencia en la Biblia, ahora nos vamos a encontrar con una persona pues ya madura por la edad. Estamos hablando aproximadamente de los 30 años. Y es la vida pública de Jesús. En ella tiene que ver algo que nos educa o nos enseña. ¿Y a qué se refiere? Precisamente que Jesús es bautizado. El bautismo de Jesús. Nuevamente en esta imagen que pongo está Jesús en el río Jordán, está Juan el Bautista echándole agua y va a aparecer una palomita. ¿Por qué aparece una palomita? Porque se nos dice que cuando salió del bautizo que le hizo Juan, se oyó una voz que decía: "Este es mi hijo muy amado", y aparece una palomita. Y entonces muchos de nosotros vamos a empezar a confundirnos si no aclaramos esto. ¿Es paloma? Pues es la imagen que nos presentan. Si regresáramos al Génesis, nos vamos a encontrar que una culebra le dijo a Eva que dispusiera de lo que Dios le dijo que no. ¿Realmente era una culebra? Pues no sabemos. Lo mismo pasa aquí. Pero aquí vamos a encontrar una historia interesantísima. Ustedes pueden ver que Juan Bautista, en Mateo 3, del 1 al 17, es el que va a ir indicando cómo ya se acerca el tiempo que Dios ha marcado. Pero ¿quién es el Juan el Bautista? Nada menos que el hijo de la prima de María. Es hijo de Zacarías. Y de la prima de María, que es la que ella va a ser ayudada por María cuando ya tiene 6 meses de embarazo. Y va a haber un aspecto importantísimo, cuando María visita a su prima Isabel. Pero ese Juan el Bautista en este momento ya tiene edad, pues casi tiene la misma edad de Jesús. Si estamos hablando de los 30 años, pues es 6 meses más mayor Juan que Jesús. Pero es necesario que leas lo que dice Mateo 3, 1, 17. ¿Qué vamos a encontrar en Marcos? Marcos 1, 9 nos va a ir diciendo aspectos importantes de la vida de Jesús. Lucas 3, 21, 23 también se va a referir a él. ¿Y hacia dónde nos lleva? Lucas nos va a llevar precisamente a referirse a este mismo evento. Mateo, Marcos y Lucas se están refiriendo al mismo evento. El bautismo de Jesús. Como nota aclaratoria les diré, el bautismo dentro de la doctrina católica es el signo por el cual nos quita el pecado original. Ese pecado original lo cometió Adán y Eva y se llama desobediencia. Muchos pues no le dan importancia al bautismo, porque prácticamente le dice: ¿para qué le sirve? Es para que sea hijo de Dios. Ya veremos esos detalles también. Pero en sí, Juan el Bautista les decía:
arrepiéntanse de sus pecados, de sus culpas, de sus efectos, enderecen sus caminos, y les echaba agüita. Nada más. O sea, es una forma de ordenar nuestra vida. Y él mismo decía que detrás de él venía alguien que los bautizaría con fuego. Entonces diríamos, ¿nos van a echar a la lumbre? No. Fuego porque se refiere al amor. Y eso, al irlo y leyéndolo, vamos a ir encontrando. Y él se refería al reino está cerca. Eso decía Juan el Bautista. Pero ¿cuál es el reino de Dios? Y a veces también ahí estamos confundidos. ¿Por qué lo perseguían a Jesús? Porque Herodes, que era el rey, decía que no podía ser el rey él, Jesús. No, el rey era Herodes, ¿verdad? No, no es terrenal. Hay un momento por ahí que dice, mi reino no es de este mundo, lo dice Jesús. En cuando daba catequesis a los niños, les decía yo, pues entonces, ¿qué era de Marte? No, sencillamente que el reino de Dios ya lo conocerán. ¿Cuál es el reino de Dios? ¿Verdad? Y en la parte final, dice Juan, capítulo 1, del 19 al 31, Juan Bautista tiene que explicar quién es. Las autoridades estaban extrañados de lo que hacía Juan el Bautista y pensaban que era el Mesías. Y le llegan y le preguntan, ¿tú eres? No, yo no soy. Entonces, ¿quién eres? Pues soy como una caña que viaja en el desierto. Pero no hacía las aclaraciones. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué Jesús, siendo el mismo Dios, por lo que ya les decía yo en la plática anterior, ¿por qué se tenía que bautizar? ¿Qué camino tenía que enderezar él? Pues ninguno. Pero son enseñanzas. Enseñanzas que hasta actual momento no lo tenemos correctamente en nuestras iglesias. Digo en nuestras iglesias porque así le decimos, con un término que también tiene problema. Vamos a bautizar a las criaturas y lo hacemos como un evento social. Más la profundidad no la tenemos. Hay un sacerdote que les he platicado, que nos ha dado unas pláticas durante 40 días, durante esta cuaresma, y hablaba precisamente del bautismo. Señores padres de familia, preocúpense, es el regalo que ustedes le están dando a su hijo chiquito para la nueva vida. La vida no es esta es la vida terrenal. No, le están dando la entrada a la vida del reino de Dios. Entonces, por favor, tengamos cuidado con estos aspectos. Jesús es bautizado porque es una enseñanza. Y en el bautismo vamos a encontrar, dentro de los que son protestantes, por ejemplo, pues ellos tienen un concepto del bautismo diferente. De que hay que meterlos en un río, que hay que meterlos en una alberca. Es el medio, pero en sí el fondo no es eso. El fondo es completamente diferente. Nos vamos a lo siguiente, fíjense qué amplio está esto. Vida, milagros y enseñanzas de Jesús. Las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas están en Mateo, capítulo 5, versículo del 1 al 12. Otra vez, hay que ir a la Biblia. Aquí en las bienaventuranzas me he encontrado con que hay muchas personas, aún siendo sacerdotes, se refieren a 8 bienaventuranzas. Y yo les digo, son 9. Y si no, verifíquelo. Es que la última no es, sí es bienaventuranza. ¿Por qué? Porque me he permitido sugerirles. En el Antiguo Testamento a Moisés le dieron los 10 mandamientos. Y es impositiva la forma de hablar de los 10 mandamientos. Y las bienaventuranzas, ¿cómo cambian?
Jesús con amor nos presenta esos 10 mandamientos, pero en forma muy diferente. Si son 9 bienaventuranzas y eran 10 en el Antiguo Testamento, lo que Dios le dio a Moisés, los 10 mandamientos, faltaría uno. Y no, fíjese que me lo encontré. El que falta es hacia las bienaventuranzas, uno que se relaciona con que amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y se completan los 10. Pero chéquenlo. ¿Sí? Si tienes duda, acércate a tu sacerdote. Si eres católico, no eres católico, platica con tu pastor. A ver qué te dice. ¿No tienes ninguna religión? Pues entonces léelo y vas a encontrar información. Nos vamos a encontrar con doctrina en Mateo 19. Doctrina, ¿qué es doctrina? Mateo 19. Y entonces, si yo voy a la Biblia, abro mi Biblia, busco a Mateo, y le digo Mateo 19, oye, ¿qué me quieres decir aquí, Mateo? Y le veo que Mateo me dice doctrina 13 al 15. Bendice a unos niños. Es como subtítulo. Entonces le llevaron unos niños para que pusiera las manos sobre ellos y pronunciaran una oración. Los discípulos los reprendían, pero Jesús dijo: dejen a los niños y no les impida que se acerquen a mí, porque el reino de los cielos pertenece a los que son como ellos. Fíjese, ahí está. ¿Cuál es el reino de Dios? Aquí está. Dejen a los niños y no les impidan que se acerquen a mí, porque el reino de los cielos pertenece a los que son como ellos. No dijo a los que son niños, sino a los que son como ellos. ¿Cómo es una niñez? Tú estás joven, pero tienes hermanitos tal vez, o conoces a unos niños. ¿Tú eres padre de familia? Pues con mucho mayor razón ya debes saber quiénes son los niños. El niño pregunta sin tener ningún problema y te lo dice clarito. ¿Y por qué ellos? Porque son sencillos. El niño es sencillo. ¿Se enoja muy rápidamente? Sí. ¿Pero cómo se contenta? Rápidamente también. No como esos niños que de repente pues se ponen a chillar y te doy una paleta con tal de que dejes de llorar. No, eso está mal guiado. No, solito el niño actúa. Entonces, en la doctrina nos dice cuál es el reino de Dios, es el amor. Nos vamos a encontrar también con otro pasaje importantísimo, el hijo pródigo. Está en Lucas, capítulo 15, versículo del 11 al 32. Vas a decir, bueno, ¿por qué te estoy llevando tanto a la Biblia? Ya me volví también yo bíblico. Es que es la palabra de Dios, ahí está. No es mía. Cuando empecé a hacer estas cosas, decía yo, ¿cómo le pongo a mi canal? Y entonces pensé en una expresión que dice: hagan lo que Él les diga. Es en las bodas de Caná y que se acaba el vino, le dice a los criados, hagan lo que Él les diga. Se refería a su hijo, a Jesús. Y que les dijo, pongan agua, y después de que llenaron los depósitos, le dice al principal de ellos, pruébalo. Ya no era agua, era vino. Entonces, de ahí viene, de la doctrina. Hagan lo que Él les diga. Dios, Jesús. Si nos vamos al siguiente, que es el hijo pródigo, está en Lucas 15, 11, 32, es un pasaje también maravilloso. Maravilloso porque nos enseña a nosotros padres cómo atender a los hijos y a ustedes hijos cómo deben portarse con los padres. Este hijo, le dicen hijo pródigo. Pródigo es el que da.
Oye, pues si le fue a pedir a su papá su herencia. ¿Y qué hizo con la herencia? Lo fue a tirar, a derrochar, ¿no? A malgastar. Pero cuando se encuentra, pues que ya no tiene más que comer que con los cerdos donde está atendiendo, él reflexiona y dice, qué barbaridad. Le voy a pedir perdón a Dios y a mi Padre, y que me reciba no como su hijo, sino como uno de sus trabajadores. Y ahí viene lo que se llama arrepentimiento. Ahí es donde está el hijo pródigo en amor. Amor a Dios y amor a su Padre. Léanlo, por favor. Y aquí llegamos ya a las bodas de Canaán, en Juan capítulo 2, versículo 1 del 2 al 11. Ahí es donde está la expresión esa que les decía, hagan lo que mi hijo les diga. Jesús va a una boda con su mamá, ya no está José, se supone que ya murió. Pero ¿qué vamos a encontrar allí? Ese Jesús que está conviviendo con sus apóstoles, con su mamá y con su comunidad. Y la mamá le dice, oye, se les acabó el vino, y para ellos era básico el vino. ¿Y qué sucede? Pues no se puede negar. Y Jesús tiene que hacer su primer milagro. Milagro, ¿por qué? Porque ¿cómo convirtió el agua en vino? ¿Verdad? Pues es solamente un ser superior que es Dios. Nosotros los humanos no. Si quisiéramos hacer algo, a lo mejor vamos a usar química. Sí, pero de palabra no podemos hacer absolutamente nada. ¿Y en eso termina? Sí, porque es maravilloso el pasaje. Jesús, siendo ya grande, se sujeta al amor de su madre. Por eso se dice, cuando tú oras y le pides a María lo que necesites, llega más rápido a Dios. Porque María es la intermediaria. ¿Y ahí termina? No, seguimos con la vida de Jesús. Fíjese qué maravilloso, qué cosas va haciendo. Lázaro, Juan, capítulo 11, versículos del 1 al 44. Un personaje que era amigo de Jesús, junto con sus hermanas María y Marta, y se muere. Se muere, lo entierran, y al cuarto día se aparece Jesús. ¿Y qué les dice Jesús? Le dice, ¿verdad, hermano? ¿Pero qué no sabes que va a resucitar? Lo que le llamamos la resurrección. Sí, ya lo sé, al final del tiempo. No, dice. ¿Dónde está Lázaro? Lo llevan a donde estaba enterrado, ya tenía 4 días, y Jesús les dice, quiten la piedra, porque era la forma de tapar la tumba. Pero le dice Marta, Jesús dice, pero ya apesta. Acuérdense el dicho, ¿verdad? Que al tercer día las cosas apestan. Este ya lleva 4. Y sin embargo, muevan la piedra. Y le dice, Lázaro, sal de ahí. Y en ese momento sale medio apretado el pobre, porque estaba vendado de la mortaja que le habían puesto. Y les dice, quítele las vendas para que camine y denle de comer. Y esas cosas, ¿cómo les dolió? ¿Verdad? Que hubiera una persona que tuviera esa facilidad o esa facultad de revivir a los muertos porque no creían en la resurrección. No todos, pues, pero había gente. Va haciendo toda esta serie de cosas Jesús y no lo quieren creer que es Dios. ¿Tú necesitas que te hagan un milagro para que creas en Él? Pues nada más mírate en un espejo, tú eres un milagro. Y muchas cosas más. El que les habla, pues yo puedo decir que es un milagro que mi enfermedad, a pesar de que me dijeron que no tenía curación, no puedo decir lo contrario. No, sí, estuve curado, ya estoy curado porque Dios así lo quiso. Claro, con la ayuda de los médicos. Dios se ayuda de muchas cosas. Y ahora nos vamos a meter a esos 3 últimos aspectos importantísimos. La última cena. Mañana, 1 de abril, es Jueves Santo.
Y es cuando conmemoramos precisamente la última cena de Jesús. En Marcos 14, 22 al 26 está. Aquí yo nada más siempre les he agregado, cuando doy las pláticas presenciales, ¿por qué es la última cena? Y no está completa la expresión. Es la última cena judaica, porque Jesús viene y cambia las cosas. ¿Qué celebraban en ese tiempo? Comer panes ácimos, un corderito asado, y eso era todo. Y él dice, es mi primera cena, porque le dicen, Señor, no trajimos al cordero. No, dice, es que el día de hoy el cordero soy yo. Y ahí vamos a empezar a escuchar la palabra, el Cordero de Dios. Ya antes había pasado un caso, y les vuelvo a repetir, está en el Antiguo Testamento. Cuando el pueblo judío sale de Egipto, esa noche les pide Dios que cenen un cordero de 1 año sin defectos, y si les sobra algo que lo entierren. Pues esa era la cena que venían haciendo, su salida de Egipto. Y cuando llega Jesús les cambia. Ahora la cena soy yo. Y aquí va a venir otro de los aspectos que también muchos no logramos captar. Si yo soy un milagro, ¿cómo no va a ser lo mismo Jesús? ¿Y Jesús qué hace en la última cena? Pues que toma el pan. Ya también por ahí un sacerdote me enseñó, acostumbraban comer 3 panes ácimos. Y dice uno de los sacerdotes, tomando un pan de la mesa. Así dice en el momento de la consagración. Tal vez está recordando ese pasaje que eran 3 panes. Y entonces este sacerdote me enseñó precisamente, y tomó ese pan y les dice, después de que dio gracias, lo bendijo, se los dio y se los repartió y le coman. Este es mi cuerpo. Y cualquiera de nosotros nos diría, ¿cómo en un pan está el cuerpo? Pues sí, así es. Es Dios. Y luego tomó el vino y dijo exactamente lo mismo. Lo bendijo, se los dio y le dice, beban, este es el cáliz de mi sangre, que será derramada por ustedes y por muchos. Antes la iglesia decía y por todos, después lo tuvo que cambiar porque el que no lo acepta, pues no lo acepta. Es así de sencillo. Entonces, por eso dice y por muchos. Y en este momento de que es Jueves Santo, mañana, queda instituido la Eucaristía. Ahí se acuerdan de este nombre, ya lo vamos a ver más a fondo. Aquí Juan nos platica ya en el capítulo 13, no sé por qué está así, ¿verdad? Fíjense cómo primero Jesús es pan de vida en capítulo 6 y en el capítulo 13 habla ya del lavatorio de los pies. Sin embargo, yo he sabido que primero les lavó los pies. ¿Sí? Es el caso que vamos a tener aquí, ¿verdad? Les lava los pies porque tampoco lo sabía, fíjense. Tenía yo la intuición porque decía por ahí, ¿por qué lavarle los pies? En aquellos lugares, el lavarle el pie a alguien significaba pues una atención. Tú llegabas a un lugar y llevabas los pies empolvados. Entonces lo primero que te daban era un lugar para que te lavaras los pies y te los secaras, para que estuvieras cómodo. Algunos de ustedes tal vez, yo le hablo por mi edad, algunos de ustedes tal vez vieron películas del oeste. Estoy hablando de aquí, de México, pero grabadas en Estados Unidos. Y llegaba el jinete, ¿verdad? A alguna casita por ahí. Detenía su cabalgadura, lo amarraba y lo primero que hacía es ir a donde había pues un lugar con agua y toalla y a mojarse la cara, la cabeza, la nuca y secarse. Pues así en aquel tiempo era lavarle los pies. Y le pasa a Pedro, dice, no, Señor, el que debe lavarte los pies soy yo. Y le dice Jesús, si no te lavo los pies no tendrás nada que ver conmigo. Una enseñanza maravillosa que muchos no lo han logrado entender.
Bueno, me ha tocado ver algunas cosas que hasta de risa les sirve. No, significa que Dios, Jesús siendo Dios, fíjense cómo se hizo para servir. El que no sabe lavarle los pies a alguien, de la persona que sea, es que no sabe servir. ¿Por qué? Eso que lo hagan los criados. Pues sí, por eso te digo, hazlo tú. ¿Tú eres católico? Ya empieza a lavarle los pies. ¿No eres católico? Bueno, empieza a pensar por qué hay que hacerlo. ¿No eres ateo? Pues también piensa, ¿verdad? Que siempre hay personas que nosotros tenemos que servirles. Y ese lavatorio de los pies es importantísimo. Vuelvo a repetirles, mañana jueves se realiza. Y termina este cuadro precisamente con la última cena que Jesús realiza con sus discípulos. ¿A dónde vamos a llegar? Vamos a llegar a otro tiempo también fuertísimo. Después de cenar, Jesús se va a orar, luego lo crucifican, muere en la cruz, pero resucita y es la ascensión. Pero ya viene como Espíritu Santo Pentecostés y los apóstoles. Me iré un poquito más rápido. Mañana jueves, recordamos Jueves Santo, precisamente la última cena, la institución de la Eucaristía, pero el viernes es la crucifixión, pasión y muerte de Jesús. Léalo en Juan, capítulo 18, versículo 19, todo el capítulo. La resurrección nos habla de que Jesús al tercer día, o sea, pues es crucificado el viernes, es bajado de la cruz como a las 3 de la tarde. ¿Por qué es bajado? Porque es judío y para los judíos el día empezaba a las 6 de la tarde. Después de las 6, el día viernes, ya no podían hacer nada. Hasta el sábado a las 6 de la tarde. Y entonces se apuraron a bajarlo de la cruz y llevarlo a enterrar. Aquí una persona que le di catequesis tenía dudas entre por qué Jesús es Dios y es hombre. Entonces le aclaraba que efectivamente, humanamente, Jesús tomó cuerpo de María, pero era el mismísimo Dios. Y aquí viene la pregunta, ¿quién muere en la cruz? ¿Dios o el hombre? Y gracias a Dios que lo iluminó, me dice don Carlos, el que muere es el hombre, ¿sí? ¿Por qué Dios no murió? Recuerden aquella canción que es, bueno, una música que es oaxaqueña, que dice Dios nunca muere, pues porque es eterno. Y ahí es una importancia que todos debemos de tener cuando sucede esto. Y entonces es enterrado Jesús y se queda ahí. No. En Juan 20, del 1 al 31, precisamente, resucita. ¿Cómo fue? Nadie lo vio. Y cuando rezamos el credo dice, según las Escrituras, sí, porque nadie lo vio. Desapareció de la tumba. ¿Y se quedó allí? No. En 40 días se puso a visitar a sus discípulos, apóstoles. Son 3 veces que se aparece a ellos, y una de ellas es aquel momento que les hablé de Emaús, por el camino de Emaús. Si lo vuelven a leer, lo van a ubicar perfectamente bien. Se le aparece a Pedro también, es muy importante. Y a Pedro le dice, apacienta mis corderos, número 1. Apacienta mis ovejas, y luego dice, apacienta mis ovejas. Estas son palabritas que debemos entenderla, pero hay que leer la Biblia. Apacentar, ¿qué significa? Y entonces les recomiendo que lo lean para que lo puedan entender. Y Jesús a los 40 días, ¿qué es lo que sucede? Está en Lucas 24, 36 al 53. Pues Jesús asciende a los cielos, es la ascensión. Y ahí es donde les da. Si ustedes leen a Mateo también, al finalizar, en capítulo 28, ahí vamos a encontrar precisamente cómo explica eso. Y viene la orden y dice,
Enséñenles lo que les he enseñado y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es Santísima Trinidad. No les queda muy claro todavía. Hay una forma de que lo sepan, ¿eh? Pórtense bien, perfectamente bien. Muéranse. Para que puedan llegar a Dios y preguntarle, Señor, ¿por qué lo dijiste así? Él es el indicado a que se los aclare, no yo. Y luego va a venir el momento de Pentecostés. ¿Por qué Pentecostés? Porque en Pentecostés están reunidos los apóstoles y llega el Espíritu Santo como un ruido, como un aire y como unas llamitas que se les depositan en su cabeza a cada uno de los que están allí. No están solo los apóstoles, está María y los demás, es este cuadrito. Si ustedes son curiosos, les invito. Donde quiera que estés, búscate un cromo, o sea, una imagen pero impresa, de San Judas Tadeo. Es el único que he encontrado que tiene en su cabecita una llamita. Los demás no lo tienen. Si lo ven ustedes, como le llamamos, dicen estatuas o de bulto, pues ese pobre Juditas Tadeo le ponen un, pues qué diría yo, como cuando le dan un garrotazo y se hace el chipote. Pues no es un chipote, es una llamita. Y está recordando que él estuvo presente precisamente en Pentecostés. Lean Hechos de los Apóstoles. Los apóstoles. En Marcos 3, 13 a 19 nos vamos a encontrar ya que son las personas que Jesús dejó en su representación. Y aquí nos vamos a encontrar con algo maravilloso. En Hechos de los Apóstoles, lean ese discurso de Pablo. Pablo es un apóstol tardío, diría yo, en el sentido de que no está conviviendo con Jesús, sino después se integra como apóstol. Pero es maravilloso este Pablo. Lo hábil que era en sus tiempos, lo va a llevar a que nos dé un magnífico discurso. Aquí en la parte de abajo les estoy pidiendo que vean este video. Dice, igual, B mayúscula, L mayúscula, 4, P mayúscula, Z minúscula, 0, no eso, es 0, T mayúscula, E minúscula, X mayúscula, R minúscula, 0 otra vez, en YouTube. Entren a YouTube, es el medio que yo he tenido para aprender, es maravilloso. Y ahorita estoy haciendo mis pininos, pues tratando de llegar a ustedes por este medio. Les va a ser muy útil. Vamos ya terminando. María y la iglesia. María muere y es resucitada para luego ser llevada a los cielos para coronarla como reina de cielos y tierra. ¿Cómo sería eso? Maravilloso, pero yo no estuve ahí. Pero sí sé que María, como a los 73 años, es sepultada y resucitada. Yo tenía duda de si había sido sepultada, sí, pero resucitó a los 3 días, porque así quiso Dios. Después, y es llevada a los cielos. No se quedó con nosotros. Ese sí es un dogma de fe. Recuerden que había hablado de los principios de la religión católica. Es un dogma de fe, sí. Pío XII, del 1 de febrero de 1950, medio siglo del siglo pasado, es el que puso el dogma de fe de que María es llevada a los cielos. Pero aquí viene algo muy importante. La fundación de la Iglesia Católica está en Mateo 16, 13 al 20. Y entonces vienen los problemas de por qué hay otras iglesias. Ya platicaremos un poco más a fondo. Ahorita nada más es para que ustedes vayan teniendo idea. Cómo Jesús le dice a Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. Y entonces ya estos cuadritos nos van a empezar a referir cosas que debemos cuidar, ¿sí? Estos dos cuadritos. El caminar de Pablo, o con Pablo, en 1 de Timoteo, nos dice precisamente qué hacía. En los tiempos de Pablo no teníamos lo que hoy le llamamos la Biblia. Habían documentos que manejaban
Pero la historia del Nuevo Testamento se está forjando en ese momento. ¿Y qué hacía Pablo? Pues hablar de Jesús, esa era su meta. Eso es todo lo que tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hablar? De Él, Jesús, siendo hombre y Dios a la vez, cuántas cosas ha hecho por nosotros. Y la revelación o Apocalipsis, que es el último documento de la Biblia, en Apocalipsis 3:20, es maravilloso porque dice que Jesús toca tu puerta y si le abres, cenará contigo. Ábrele tu corazón a Dios, Dios Jesús, y vas a ver cómo tu vida será muy diferente. Jesús es el mismísimo Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. ¿Por qué se habla de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo? Más adelante te lo voy a explicar. Yo lo único que te recomiendo para terminar hoy es que recuerdes, la iglesia somos nosotros. Por algún motivo, en los documentos de la Iglesia Católica le dicen que iglesia es esto. Si piensas un poquito te vas a dar cuenta que no es lo mismo que tú pienses en esto como iglesia, porque es un edificio. Esto sí no, porque la iglesia comienza en tu casa, en tu hogar, si eres hijo o si ya eres padre o madre de familia. No, ya eres abuelito, sí, pues tienes tus hijos, ¿verdad? Tienes tus nietos, bisnietos y quién sabe qué. Sin embargo, esto tal vez no. ¿Por qué nuestra iglesia católica le sigues diciendo iglesia al edificio? Porque en el derecho canónico así lo puso. Y debe seguir haciendo así, quién sabe. Antes de que yo te pueda ver, o que tú me puedas ver, mejor dicho, termino con esto. Esta es una invitación. Aquí nada más te pido que te regales 10 minutos diarios para escuchar la palabra de Dios. Es el padre Ernesto María Caro el que invita, dice, te invitas. Claro, por mi conducto. Ve en internet, en el sitio www.youtube.com/watch, interrogación B igual a DHOE 8KD D minúscula, C minúscula, H minúscula, O minúscula, el video, y ahí da esta información que yo la resumí en esta hojita. Yo llevo 3 años y medio guiándome por esto y es maravilloso. Él dice que recuerda que el Antiguo Testamento debe ser leído una vez en tu vida. Recuerda, el Antiguo Testamento, no continuamente. Pero el Nuevo Testamento lo debes leer una vez cada año, siguiendo el siguiente orden. Qué raro, ¿verdad? Siguiendo el siguiente orden. Bueno, lo importante es que primero debes leer el Evangelio de San Lucas, luego Hechos de los Apóstoles y enseguida las cartas de San Pablo. ¿Por qué? Porque el Evangelio de San Lucas lo escribe Lucas, Hechos de los Apóstoles los escribe Lucas, y las cartas de San Pablo es Lucas el que los va guiando. Tiene la misma filosofía. Segundo, lee el Evangelio. Cuando hayas terminado eso, te pasas al Evangelio de San Marcos. Luego lees las cartas de San Pedro 1 y 2. ¿Por qué tienen la misma filosofía? Marcos no era discípulo de Cristo, ¿verdad? Ya vas a ver cuando leas tu Biblia, en la parte introductoria de cada evangelio, qué se dice de él. Luego cuando hayas terminado, lees el Evangelio de San Mateo, luego las cartas de Judas y Santiago. Yo pensé que era de San Judas Tadeo. No, ya me aclararon por ahí un documento donde es Judas, es un Judas, no sé quién sea, pero no es San Judas Tadeo, y Santiago. Y para terminar la Biblia, el Nuevo Testamento, lees el Evangelio de San Juan. Luego las cartas de Juan, 1, 2, 3, y por último, el Apocalipsis. San Juan es el que escribe esos documentos, todos. ¿Sí? El Evangelio, sus cartas y el Apocalipsis. El Apocalipsis es interesante, pero tiene sus problemas.
¿Es maravilloso? Sí, pero tiene sus problemas de interpretación. Aquí vas a encontrar el 666, que cuántos problemas ha generado. ¿Por qué? Nos dicen una cosa, nos dicen otra, y no tenemos criterio. Y también debes leer por perícopas, es decir, un subtítulo a otro, para tener toda la idea completa, no cortada. Nuestros hermanos separados, cómo les gusta leer cortado para aprovechar lo que les corresponde. Permítanme un momentito, ahorita terminamos. Nuevamente aquí estoy con ustedes. Terminamos esta plática que se ha alargado un poquito, pero valía la pena. Es desde la vida de Jesús, siendo bautizados, al final de que se llegue a lo que se llama el Apocalipsis. Todo esto está basado en lo que es la Biblia. ¿Es necesario leerlo? Es necesario. Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hemos conocido quién es Dios, pero por qué Jesús es el mismísimo Dios. Nos hace falta aclarar algunas cositas. ¿El Espíritu Santo? ¿Por qué al Dios se le dice Padre? Pues eso será el tema de la siguiente ocasión. Recuerda que estamos en la plática número 4 de 15. Terminamos pidiéndole al Espíritu Santo que nos acompañe. Y dice así: ven Espíritu Santo y llena nuestros corazones con el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Haznos dóciles a tus enseñanzas y permítenos conocer el amor por Cristo nuestro Señor. Amén. Hasta la próxima. Gracias por seguir.